Nadia Ferreira, la joven y prometedora modelo originaria de Paraguay, había logrado captar la atención del mundo entero cuando su relación con el reconocido cantante Marc Anthony se convirtió en una noticia de primera plana. Los medios de comunicación no dejaron de seguir cada paso de su romance, desde sus deslumbrantes apariciones en alfombras rojas hasta el emocionante anuncio de su esperado embarazo. A pesar de la notable diferencia de edad entre ambos, la pareja parecía rebosante de felicidad y amor. Los seguidores de ambos celebraron con entusiasmo la noticia del bebé, convencidos de que este nuevo capítulo sería la culminación de una historia de amor digna de un cuento de hadas. Sin embargo, tras las sonrisas y las cámaras, la situación era considerablemente más intrincada de lo que a simple vista se percibía. El día en que Nadia tomó la difícil decisión de hacer pública su confesión se convirtió en un momento de intensa tensión. Había pasado meses lidiando con una maraña de dudas y pensamientos que la atormentaban, y finalmente llegó el instante en que se dio cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad. Sentada en el amplio salón de su hogar, mirando al infinito a través de las enormes ventanas que daban al jardín, nadie podía prever que su vida estaba a punto de experimentar un cambio drástico e irreversible. Nadie había conocido a Marc en uno de los eventos de moda más prestigiosos de Nueva York, un momento que marcaría el inicio de un capítulo extraordinario en su vida. El carisma del cantante la había cautivado desde el primer instante, y aunque era consciente de que la diferencia de edad sería un tema de conversación y especulación, no podía evitar sentirse atraída por la energía vibrante y la personalidad magnética de Marc. Por su parte, él quedó deslumbrado por la frescura y belleza de Nadia. Ella encarnaba todo lo que él siempre había admirado en una mujer: juventud, determinación y una carrera que apenas comenzaba a despegar. Así fue como, poco a poco, se fue forjando una relación que, aunque en sus inicios fue mantenida la intimidad, con el tiempo se volvió imposible de ocultar. Sin embargo, las primeras señales de que algo no marchaba bien comenzaron a manifestarse cuando Nadia descubrió que estaba embarazada. La noticia del bebé, que para muchos representaba la consolidación de su amor, trajo consigo una nube de incertidumbre que la envolvía. Había un sentimiento inquietante que la mantenía en un estado de intranquilidad constante. Aunque Marc parecía estar completamente emocionado por la llegada del bebé, Nadia no podía sacudirse la memoria de una noche en particular, que había tenido lugar justo antes de que su relación con el cantante se hiciera oficial. Aquella noche había compartido momentos con un hombre que prefería mantener en el anonimato. Fue una relación breve, intensa y repleta de emociones encontradas, pero al final se despidieron en buenos términos. Sin embargo, nadie habría imaginado que ese encuentro fugaz podría tener repercusiones significativas en su futuro. Cuando Nadia se enteró de su embarazo, las fechas no lograban encajar en su mente. A pesar de que intentó convencer a sí misma de que todo estaba bien, la duda siempre permanecía latente. A medida que su embarazo avanzaba, Nadia se esforzó por concentrarse en el presente, en la relación que había construido con Marc y en el futuro que ambos soñaban juntos. Sin embargo, las dudas persistían en lo más profundo de su ser. No podía evitar cuestionarse si el hijo que llevaba en su vientre realmente era de Marc o si había una posibilidad, aunque mínima, de que perteneciera a aquel hombre con quien había compartido una sola noche mucho antes de que su historia con el cantante comenzara. Los meses pasaron y, finalmente, llegó el día del nacimiento de su hijo. Marc estaba eufórico, rebosante de amor y orgullo por su nueva paternidad. Las imágenes de la pareja junto a su recién nacido fueron la portada de innumerables revistas, y el mundo entero celebró junto a ellos. Sin embargo, dentro de Nadia, una tormenta de emociones continuaba desatándose. Sabía que había una posibilidad, aunque pequeña, de que todo lo que estaba viviendo fuera una farsa, una ilusión construida sobre una verdad que no se atrevía a revelar. El día en que decidió enfrentar la realidad fue uno de los más difíciles de su existencia. Tras semanas de incertidumbre, Nadia tomó la drástica decisión de realizar una prueba de paternidad sin informarle a Marc. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara arriesgarse a destruir la vida que habían construido juntos. El resultado de la prueba llegó una mañana lluviosa, en un sobre que parecía pesar toneladas en sus manos. Al abrirlo y leer las palabras que tanto temía, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Marc no era el padre de su hijo. Nadia pasó horas mirando ese papel, intentando asimilar lo que significaba. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. Marc merecía saberlo, a pesar de que la noticia lo devastara. Con el corazón en la garganta, decidió que esa misma noche le diría todo. El silencio en la casa era ensordecedor mientras esperaba que Marc regresara de una de sus largas jornadas laborales. Finalmente, lo vio entrar con una sonrisa cansada en el rostro y los brazos extendidos hacia su hijo. En ese instante, Nadia sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía destruir a ese hombre que tanto amaba? Marc,
Tenemos que hablar, dijo, tratando de mantener la voz firme. Él la miró sorprendido por el tono serio de su voz y se sentó frente a ella, notando la tensión en su rostro. ¿Qué sucede, amor?, preguntó, con una pizca de preocupación reflejada en sus ojos. Nadia respiró hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar era como una puñalada en su corazón. Hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando durante mucho tiempo, comenzó, mientras su voz temblaba ligeramente. No sé cómo decir esto, pero hice una prueba de paternidad. El rostro de Mark cambió instantáneamente, la confusión y la sorpresa se apoderaron de sus facciones. ¿Qué?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué harías eso? No entiendo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Nadia, pero sabía que debía ser fuerte. No había vuelta atrás. Antes de que estuviéramos juntos oficialmente, tuve una relación breve con alguien más, confesó, con las palabras cargadas de culpa. Y aunque pensé que todo estaba bien, las fechas no cuadraban. Siempre tuve esa duda, y hoy me llegó el resultado. Mark se quedó en un profundo silencio por un momento, intentando procesar la devastadora información que acababa de recibir. La incredulidad era palpable en su rostro, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué dice la prueba?, preguntó con la voz entrecortada, apenas logrando articular las palabras. No eres el padre, confesó Nadia finalmente, mientras una lágrima traicionera se deslizaba por su mejilla. Las palabras flotaron en el aire, resonando como un eco interminable que parecía paralizar el tiempo. Mark se levantó lentamente de su asiento, alejándose de ella, mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Nadia pudo ver el dolor reflejado en sus ojos, un sufrimiento que nunca había imaginado que podría causarle. No puedo creerlo, murmuró Mark, su voz cargada de angustia. Me has mentido todo este tiempo. No, no te mentí, replicó Nadia, con la voz quebrada. Yo no lo sabía. Tenía mis dudas, pero no estaba segura hasta hoy. No quería hacerte daño, Mark. Nunca quise que esto sucediera. Mark se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Las emociones se arremolinaban dentro de él, desde la rabia hasta la tristeza. Durante meses había creído que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y ahora todo eso se desmoronaba frente a él como un castillo de naipes. ¿Qué esperas que haga con esta información?, preguntó Mark, mirando a Nadia con una mezcla de dolor y decepción. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto? Nadia no tenía respuesta. Ella también se sentía perdida, atrapada en una situación que nunca había previsto. Sabía que había cometido un error al no ser completamente honesta desde el principio, pero también era consciente de que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo y el deseo de preservar una relación que valoraba inmensamente. No sé qué decirte, admitió Nadia, con la voz temblando. Solo sé que te amo y que nunca quise que esto terminara así. Mark la miró durante un largo rato, sus ojos llenos de lágrimas que luchaban por contenerse. Luego, sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Nadia lo observó marcharse, sabiendo que tal vez esa sería la última vez que lo vería de esa manera. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor, y se hundió en el sofá, sollozando, consciente de que había perdido algo irreemplazable. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para ambos. Mark, que siempre había sido un hombre reservado en lo que respecta a sus sentimientos, comenzó a distanciarse cada vez más. Los medios de comunicación, siempre atentos a cada paso de la pareja, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Las sonrisas que alguna vez compartieron en público desaparecieron, y las apariciones conjuntas se hicieron cada vez más escasas. Nadia, por su parte, se sintió atrapada en un ciclo interminable de culpa y remordimiento. Sabía que lo que había sucedido no tenía fácil solución y que las palabras, en este caso, parecían inadecuadas. Intentó hablar con Mark en varias ocasiones, pero él se mantenía distante, sumido en su trabajo y su dolor. La relación que alguna vez había sido tan fuerte y vibrante se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Finalmente, un día, Mark decidió que era momento de hablar. Nadie había estado esperando ese momento con el corazón en la mano, consciente de que la conversación que estaban a punto de tener sería crucial para el futuro de ambos. Se sentaron juntos en la sala de estar, en el mismo lugar donde Nadia le había confesado la verdad semanas antes. Sin embargo, esta vez, la atmósfera era completamente diferente. El ambiente estaba cargado de emociones contenidas, como una cuerda tensa que estaba a punto de romperse.
Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, pero la calidez de la luz no lograba suavizar el frío que ambos sentían en el corazón. Nadia, con la mirada fija en Mark, intentaba encontrar las palabras adecuadas para reparar el daño que había causado. Sin embargo, cada pensamiento que cruzaba su mente parecía insignificante ante la magnitud del dolor que él estaba experimentando. Mark permanecía sentado con los codos apoyados en sus rodillas, las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Sus labios se movían apenas, como si estuviera luchando internamente por mantener la compostura. Sus ojos, que solían brillar con vida y energía, estaban apagados, nublados por la confusión y la traición que sentía. Los segundos se alargaban y el silencio entre ellos se volvía cada vez más insoportable. Nadia podía escuchar el sonido de su propia respiración acelerada, mientras que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos, como un recordatorio constante de su angustia. Quería acercarse a Mark, tocarlo, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero sabía que cualquier gesto podría ser interpretado como una invasión, como un intento desesperado de reparar lo que ya parecía irreparable. Finalmente, Mark levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Nadia, y en ese instante, ella sintió una oleada de emociones que la dejó sin aliento. Había dolor, por supuesto, pero también había algo más profundo, una herida que iba más allá de la traición. Era el tipo de dolor que surge cuando alguien a quien amas te decepciona de una manera que nunca imaginaste posible. ¿Cómo llegamos a esto?, preguntó Mark, su voz apenas un susurro, pero cargada de una intensidad abrumadora. Nadia tragó saliva, sintiendo que cada palabra que intentaba formar se quedaba atascada en su garganta. No sabía cómo responder a esa pregunta, porque la verdad era que ni siquiera ella sabía cómo habían llegado a ese punto. Todo había comenzado de una manera tan inocente, tan llena de esperanza, y ahora estaban sentados en extremos opuestos de una habitación, separados por un abismo de dolor y confusión. No lo sé, respondió finalmente Nadia, con un hilo de voz que reflejaba su propia incertidumbre y desasosiego. Ojalá pudiera regresar en el tiempo y remediar todo lo que ha sucedido, pero no tengo esa capacidad. Me siento tan mal, Mark. Si tuviera la oportunidad de cambiarlo, lo haría sin dudar. Mark asintió lentamente, como si cada palabra que salía de su boca fuera un peso que tuviera que procesar cuidadosamente. Sin embargo, el nudo en su garganta era evidente, como una piedra que le impedía respirar con normalidad. El hecho de que ella se sintiera apenada no alteraba la realidad, no deshacía la confesión, ni reparaba el devastador golpe que había recibido su confianza. ¿Pensaste en decírmelo antes?, preguntó Mark de repente, esta vez con un tono más firme, aunque todavía impregnado de incredulidad y dolor. ¿Cuándo comenzaste a dudar? ¿Cuándo surgieron esas sospechas? ¿Te planteaste hablar conmigo al respecto? Esa pregunta atravesó a Nadia como un cuchillo afilado. La respuesta era dolorosamente obvia, pero verbalizarla le provocaba una vergüenza insoportable. Sí, admitió, bajando la cabeza y evitando su mirada. Lo pensé muchas veces, pero tenía miedo de perderte, miedo de que todo lo que habíamos construido se desmoronara. Mark inhaló profundamente, y sus manos se cerraron en puños, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que lo asaltaba. Cada palabra que salía de la boca de Nadia parecía confirmar sus peores temores. El hombre que había atravesado toda una vida lidiando con los altibajos de las relaciones, con las traiciones y los amores perdidos, no podía evitar sentirse una vez más traicionado. ¿Y pensaste que ocultándolo estaría bien?, cuestionó Mark, levantándose bruscamente de su asiento, su cuerpo irradiando una tensión palpable. ¿Creías que podría seguir viviendo con esto, esperando que yo nunca me enterara? Su voz, ahora más elevada, resonó en la sala como un eco doloroso que hacía vibrar las paredes. Nadia, sorprendida por su reacción, dio un pequeño respingo. Era consciente de que él estaba furioso y que había estado guardando esas emociones desde que ella confesó la verdad. Pero verlo de pie, con los ojos ardientes de furia contenida, le rompió algo por dentro. No quería que llegáramos a esto, dijo Nadia rápidamente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos nuevamente. Estaba asustada, Mark estaba aterrorizado y no sabía cómo manejar esa intensidad de sentimientos. Mark dio un paso hacia la ventana, alejándose de ella como si necesitara espacio para respirar, para procesar todo lo que estaba sintiendo. Se quedó allí, mirando hacia afuera, observando la lluvia que comenzaba a caer suavemente, como si el mundo exterior estuviera reflejando el caos interno que él sentía en ese momento. Yo te amaba, dijo finalmente, su voz más suave, pero aún cargada de dolor. Realmente te amaba, y tú me ocultaste algo tan importante. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto?
El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana era lo único que rompía el silencio en la sala, una melodía triste que parecía resonar con su sufrimiento. Nadia se levantó lentamente, dando unos pasos hacia Mark, aunque no se atrevía a acercarse demasiado. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alejarlo aún más. «Mark, yo también te amo», dijo con la voz apenas controlada. «Te amo con todo mi corazón. Sé que lo arruiné, sé que te fallé, pero nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto pasara». Mark permaneció en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, incapaz de mirarla. Las palabras de Nadia resonaban en su cabeza, pero eran solo eso, palabras. El amor que ella decía sentir no era suficiente para borrar el dolor que estaba experimentando. Y lo peor de todo era la sensación de pérdida. No solo había perdido la confianza en ella, sino que también sentía que había perdido al hijo que había creído que era suyo. Finalmente, Mark se giró hacia ella, sus ojos húmedos pero llenos de una determinación que antes no estaba allí. «Amar no es suficiente, Nadia», declaró, su voz firme pero serena. «No lo es. Porque cuando amas a alguien, le confías tu vida, tu corazón, y tú rompiste esa confianza. No sé si podré superar esto. No sé si alguna vez podré mirar a nuestro hijo, al hijo que no es mío, de la misma manera». Sus palabras cayeron sobre Nadia como una losa de piedra, cada frase como una sentencia inamovible e ineludible. Sabía que tenía razón, que lo que habían perdido iba mucho más allá de su relación. Habían perdido algo irreemplazable, la ilusión, la inocencia del amor puro que creían haber construido juntos. Nadia bajó la cabeza, sintiendo el peso de la verdad aplastándola. Las lágrimas comenzaron a fluir con más fuerza, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Sabía que en ese momento no había palabras, ni excusas, ni justificaciones que pudieran reparar lo que había roto. Mientras el sonido de la lluvia continuaba llenando el espacio entre ellos, la distancia emocional entre Mark y Nadia parecía volverse cada vez más insalvable. El aire en la habitación se volvía denso, casi palpable, como si las emociones reprimidas de ambos llenaran cada rincón, creando un ambiente cargado de tensión y dolor. La lluvia seguía cayendo, marcando el ritmo de sus corazones heridos, y en ese silencio abrumador, las sombras del pasado se interponían entre ellos, haciendo que cada intento de acercamiento se sintiera inútil. La lucha entre lo que habían sido y lo que ahora eran se manifestaba en cada respiración, cada lágrima, cada palabra no dicha, dejando claro que el camino hacia la sanación sería largo y difícil.